y soy una persona normal como tú. El símbolo que estamos usando es el vitral. Por la cantidad de colores y formas que tiene, representa a las diferentes personas que están dentro del espectro autista. Todos algún momento en la vida hemos sentido, hemos tenido condición de autismo. Una guerra, un divorcio, una frustración nos puede llevar a tener este comportamiento en que preferimos alejarnos del resto y nos gusta la comodidad de nuestro propio ser. Yo creo mi propio mundo. Todo es lógico. Es interesante. Investigo sobre muchas cosas. No confundo la realidad con la ficción. Personas con autismo, inclúyelas, valóralas porque son como tú y como yo. Para las personas normales, yo estoy fuera de su normalidad, pero yo vivo el autismo con total normalidad. Bueno, buenos días para las personas que están en Latinoamérica y buenas tardes para los que estamos por este otro lado. Un gran saludo a todas las personas que nos ven en directo, que se irán sumando, y a las personas que nos verán en diferido. Bueno, gracias Catalina, gracias Jimena por haber aceptado la invitación de conversar esta tarde y bueno, y hemos querido comenzar puntuales porque sabemos que, bueno, es una hora se hace nada, sobre todo cuando hablamos de estos temas. Y entonces, sobre todo, yo querría hacer una pequeña introducción. Este canal, Mirada Prosocial, en realidad es un espacio para poder mirar los temas desde una mirada también de transferencia científica, pero en diálogo con todo lo que, con un diálogo interdisciplinar, con personas que tienen una mirada positiva, una mirada posibilista, para generar el desarrollo desde la mejor versión de lo que puede ser todos los seres humanos. Por lo tanto, por eso les he invitado a las dos, primero porque las conozco, y alguien me preguntó, oye, pero no hay ningún psicólogo. Entonces yo no es que no quiera invitar a mis amigos psicólogos, psicólogas, simplemente creo que es bueno también que se hable de autismo no solo desde la psicología. Entonces en este espacio no hay psicólogos, en otros podría haberlo, pero también ahora es una oportunidad también que le queremos regalar a los estudiantes de psicología y a los psicólogos y psicólogas para mirar también desde otra ventanita, ¿sí? Entonces, bueno, yo querría presentar primero a Catalina y a Jimena. Catalina es doctora en fonoaudiología, es profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, ella está en Ecuador ahora mismo, es especialista en perturbaciones de la comunicación humana, tiene un postdoctorado sobre cosmovisión andina en el tratamiento del autismo, es creadora y formadora del modelo pedagógico de pedagogía de la fraternidad en población de riesgo. La Catalina tiene un currículum bastante más largo, esto es una síntesis, y bueno, y hace muchos años que ella trabaja e investiga en el tema del autismo. Jimena Rubilar es enfermera, es máster en ciencias en Harvard, es directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Panamericana de México, de Ciudad de México. Ha participado en cursos y talleres para mejorar la comunicación de personas con autismo y le hemos invitado porque también su mirada desde lo que significa la enfermería, pero también por su vida personal, bueno, la ha hecho llegar a este camino alternativo de una manera bastante interesante. Y yo querría comentar muy brevemente, si me permiten, antes de que ya cada una pueda decir algo, algunos datos que tienen que ver con lo que dice la OMS. 1 de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista, TEA. 1 de cada 160, dice la OMS. Aunque algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves, dice la OMS, que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida. Ellos dicen discapacidades, después ustedes me dirán si está bien esa palabra. Las intervenciones psicosociales basadas en evidencias, como la terapia conductual y los programas de capacitación para familias, pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social y tener un impacto positivo en el bienestar y la calidad de vida de las personas con TEA y de sus cuidadores. Las personas con TEA sufren estigmatización, discriminación y violaciones de los derechos humanos. Su acceso a los servicios y al apoyo es insuficiente a nivel mundial.
las intervenciones dirigidas a las personas con TEA deben acompañarse de medidas más generales que hagan que los entornos físicos, sociales y actitudinales sean más accesibles, inclusivos y compasivos. Como yo les voy a preguntar cosas en detalle, simplemente, primera pregunta, de lo que dice la OMS, ¿hay algo que les diga ruido, les haga ruido en esta definición? Sí. O sea, hay muchos criterios, ¿no? Pero yo tomo más la perspectiva de los adultos autistas, que el autismo no es una discapacidad, es una forma de ser, y que, por lo tanto, siento una forma de ser. Es súper complicado poder llegar a las cifras que la OMS llega, inclusive ese criterio que la OMS tiene no contenía inclusive la situación de la identificación especializada de las mujeres autistas, que tienen unas características diferentes a los de los hombres autistas, por lo tanto tampoco entraban dentro de ese criterio. Es verdad, como ellos dicen, hay algunos que tienen mayores complicaciones que otros, pero personalmente, ya entrando en las investigaciones del mundo sensoperceptivo de una persona autista, ahí vamos a comprender realmente si es una cuestión de autismo profundo o de unos problemas sensoperceptivos fuertes. Gracias, Catalina. Comenzamos pisando fuerte, ¿no? Con la OMS. Jimena, ¿tú quieres comentar alguna cosa de eso? Sí, a mí me gustaría comentar, yo tengo mucha más experiencia en autismo severo, que ahorita contaré, pero es por el que yo estoy interesada en este tema. Y yo creo que el autismo es, no creo, o sea, creo que hay algo más que un trastorno psiquiátrico, un trastorno de comportamiento, sino que está pasando algo a nivel neurológico, a nivel biológico, que está ocasionando que estas personas, que estos niños tengan cierto tipo de comportamiento, ¿no? Entonces también creo que es necesario tratarlo desde otras perspectivas, no como se trataba antes por un psiquiatra, ahora por un neurólogo, sino por diferentes terapeutas para ayudarlos a integrarse y para ayudarlos a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Eso es lo que yo... Muy bien. Bueno, como para partir, ¿qué les parece? Porque como ustedes han traído algunos videos, entonces a mí me gustaría partir por un video que trajiste tú, Catalina, un poco como para introducir el tema, que la idea es también conectar con la mirada de la persona autista, es decir, hacer el ejercicio de mirar desde donde mira una persona del espectro autista. Entonces, para poder hacer un diálogo también de empatía cognitiva, ¿no? De mirar y comprender por qué el otro piensa como piensa o cómo piensa. Sobre todo, Catalina, después me gustaría que me comentaras esto, ¿no? Cómo miran el mundo y cómo les mira el mundo. Entonces, el primer video que veremos, no sé si lo quieres presentar. Sí, mira, justamente yo no hago nada, de verdad, yo sí considero, dentro de todo lo que es discapacidad desde hace muchísimos años, se habla nada de nosotros y nosotros. Y este lema a mí me parece fundamental para poder comprender también el video, es que yo no puedo hacer nada, inclusive como investigadora yo no hago absolutamente nada si no trabajo con las personas autistas. Y desde esa perspectiva, por eso yo tampoco acuerdo, un datito que no dije antes, con los acompañamientos cognitivos conductuales. Yo no considero que es necesario hacerlos porque son personas. Son ellos los que te muestran el camino. El problema es que nosotros como científicos o como profesionales tenemos nuestras recetas, queremos aplicar y causa y efecto. En cambio, la persona autista no es así. Y eso es espectacular porque te abre a una posición de humildad como profesional, a decir, yo realmente tengo que ser guiada por la persona que tengo enfrente, ¿no? Y este video lo que va a posicionar es que fue construido como universidad, pero con las personas adultas autistas, jóvenes adultos, es no es una comparación, pero para poder entrar en comprender cuando nosotros hablamos de biodiversidad, todos somos orgullosísimos de la biodiversidad. Cuando hablamos de la diversidad de las personas, empezamos a decir los discapacitados, como poniendo un autorreferencial a lo que se considera normalidad, lo cual yo no estoy de acuerdo porque nadie de nosotros puede decir cuál es la normalidad. Si somos distintos, ese es únicamente el criterio, somos distintos. Entonces, por eso el video está hecho desde esa visión
de la biodiversidad para comprender lo que yo llamo unidiversidad o diversidad. Muy bien, perfecto. Es un video breve de 1 minuto y medio. Tengo autismo y soy una persona normal como tú. Para las personas normales, yo estoy fuera de su normalidad, pero yo vivo el autismo con total normalidad. Muy bien. Bueno, es un video muy sugerente. Yo te querría preguntar, Catalina, porque claro, tú eres fonoaudióloga, pero digamos que has generado una línea de trabajo y de investigación en el tema del autismo que tiene algunas diferencias con la línea, digamos, más conocida o más tradicional. Tu línea de investigación es de diagnóstico, también de intervención, y te diferencias quizás de alguna manera con una línea, no sé si decirlo, occidental. No sé, ¿cómo podrías definir tu línea de investigación y de trabajo? Claro. Mira, yo creo que la forma más simple, sí, yo creo que hay una diferencia, pero que también está basada, como decían los mismos adultos autistas, en el movimiento de la neurodiversidad. ¿Y por qué estoy posicionada en otro camino? Porque mi línea es relacional. Yo he llegado a comprender, tal vez serán también los años de trabajo, porque yo en el tema del autismo estoy desde que tenía 18 años. No les digo la edad actual para que no hagan cuentas, pero son bastantes años que estoy en el tema. Y yo, la formación que tuve, que agradezco muchísimo, la formación que tuve en Ecuador, fue siempre el ponerme en el lugar de la otra persona. O sea, a mí me enseñaron, como decir, si vos quieres llegar a comprender lo que le pasa al otro, entonces nos hacían inclusive en los mismos bancos universitarios que nos hacían estudiar mucho y después uno era el paciente y los otros tenían que trabajar sobre uno. Y entonces para hacer eso vos tenías que manejar el papel perfectamente. Entonces cuando vos te metes en eso, en tratar de manejar un papel, vos te das cuenta lo que es. Inclusive en ciertos momentos íbamos en el bus y jugábamos a hacer, cuando veíamos la parte de una discapacidad auditiva, solamente nos manejábamos con las señas y escuchábamos todo lo que la gente decía y que era totalmente diferente a lo que nosotros sentíamos. Entonces, desde las líneas universitarias, a mí me enseñaron a observar, que también es una cuestión, por eso me he metido en el análisis del autismo desde el mundo andino, porque me llegó a observar. Y entonces, observando a las personas, yo he aprendido muchísimo. Por ejemplo, esa historia de que les gusta estar solos, no es verdad. En ciertos momentos les gusta estar solos, pero aman la compañía, pero no llegan porque ellos no logran cómo hacerlo y los otros no logran cómo entender cómo tienen que comunicarse. Y esto se ahondó mucho más cuando empecé a trabajar con adultos no verbales o con expresión corporal y gestual. Y ahí entré en otro mundo. Entré en el mundo de la comunicación y empecé a ver que en realidad los 2 primeros años de vida, es decir, el que está el bebé gestándose en el vientre materno y el primer año de vida, son todos de desarrollo de un lenguaje corporal y gestual. Y entonces, entrando en ese mundo, vos te das cuenta que es otra cosa. Entonces yo entré por ese mundo relacional, empecé a ver cómo se relacionaban y me acuerdo la primera experiencia que tuve en Argentina, cuando estábamos con un caso de un niño que tenía 2 años y siempre decía tren, tren, era la única palabra que él decía.
Y claro, todo el mundo le daba el tren o decíamos, bueno, todo en base al juego del tren. Y fue muy interesante cuando después de mucha observación, comprendí que el tren significaba un pedido de seguridad, un pedido de ayuda. Después, reconstruyendo de dónde venía, fue muy interesante porque ahí logré entender todo. Y entonces cuando Nahuel me dijo, otra vez me dijo tren, después de este proceso de largos meses, y yo le dije, ¿por qué estás inseguro? ¿A qué tienes miedo? Y entonces él me miró como diciendo, finalmente entendiste. Y entonces por eso es que cuando mi primera entrada, cuando trabajo con los pequeños autistas, las pequeñas personas autistas, digamos, es poder entender qué es lo que tratan de decir, porque su expresión, tanto corporal como no verbal, tiene su propia significación. Entonces pueden decir zapato y tienen otro sentido. Y para eso lo único que nos piden es que aprendamos a comunicarnos. Entonces, esto me sirvió muchísimo, inclusive después para trabajar con parejas, no nada que ver con el autismo, porque en realidad es lo que sucede en la pareja. Después de 3 meses que están juntos, uno dice blanco y el otro entiende que él le estuvo agrediendo. No, se entra en una decodificación porque nosotros estamos acostumbrados a decodificar el lenguaje del otro a través de nuestras propias categorías. Y entonces nos sentimos ofendidos, sentimos un montón de cosas, cuando en realidad el sistema más simple sería la pregunta, ¿qué me quisiste decir? Y entender lo que el otro te dice, pero eso no aplicamos nosotros en la vida cotidiana. Y yo, en cambio, empecé a aplicar fuertemente en estos niños desde que empecé a trabajar. Y era impresionante porque después de 1 mes, 2 meses, 3 meses, empezaban inclusive a hablar porque había alguien que les entendía. Y lo más lindo, porque son tan nobles, que el momento en que yo comprendía, ellos traducían la palabra significada a mi palabra como miedo. Entonces, por eso yo he entrado desde esa línea relacional, porque yo pienso que el ser humano está hecho para las relaciones. Y es parte, nace por una relación. Sea querida o no querida, es una relación. Entonces, yo no puedo trabajar con otra persona como si fuera un robot. Estaría totalmente en contra de lo que creo profundamente y de lo que sé que es la persona. Y eso lo comprendí muchísimo en el mundo andino. Muchísimo. Porque ahí encontré en medio de la selva que no se decían palabras, que era el cuerpo el que hablaba. Y entonces, por eso es que yo soy una convencida que es así, y ahora lo veo fuertemente también con las personas adultas autistas, que es otra cosa. Entré en el mundo sensitivo, sensoperceptivo, me metí a estudiar con todo lo que desde las épocas de Husserl, Stein, hablaban sobre el tema, y realmente entré a un mundo totalmente diferente. Es por eso que yo voy por ese lado y no he tomado la línea cognitivo-conductual, que es uno de los aspectos de la vida. Yo voy a lo integral. Muchísimas gracias, Catalina. Aprovecho de decir que las personas que nos están escuchando pueden hacer preguntas en el chat, porque en la segunda parte podremos dialogar sobre estas diferencias, porque esto que estás diciendo, Catalina, me imagino que puede generar mucho ruido, ¿no? Sobre todo las personas que están trabajando en la línea cognitivo-conductual, y en ese sentido es importante que lo que tú haces está bastante respaldado con evidencia, y eso yo creo que es lo que, así es. En ese sentido, bueno, es un remar un poco contra una corriente bastante fuerte, pero por otro lado es interesante cómo también has aprendido y mejoras también un método de intervención desde una entrada en la cultura andina, que luego te preguntaré más. Y no sé, Jime, porque me gustaría, antes de entrar en temas así más de definiciones y de cosas técnicas o lo que sea, que cada una me diga un poco esto, ¿no? De cómo llegó al tema. En tu caso, por ejemplo, tú tenías una vida un poco en otra línea, ¿no? De estudio y todo, y de repente tu vida cambió, hiciste un giro tremendo y llegaste a este tema por otros motivos. No sé si quieres mostrar el video primero o después de contar, ¿cómo qué prefieres? Después de contar, sí. Muy bien. ¿Sí?
Exacto, estudié enfermería y luego me fui a Harvard a hacer una maestría en ciencias en la Escuela de Salud Pública. Y más o menos por esa época diagnosticaron a mi sobrina con autismo severo, no verbal, ¿no? Y eso hizo que me empezara a involucrar un poquito más en los temas de autismo. Yo estaba totalmente en una línea de investigación en salud pública, investigación epidemiológica, y me empezó a llamar la atención lo que se sabía en ese momento de autismo, que fue más o menos hace 11 años, que es diferente, ¿no?, a lo que se sabe ahorita. Creo que se ha hecho muchísima investigación también en autismo, y también se ha visto, pues, que a lo mejor qué terapias son más respetuosas y qué terapias tienen más, mejores resultados para las personas con autismo. Total que a mí la verdad lo que me empezó a abrir los ojos, lo que fue un parteaguas para mí, fue un día que estaba en una farmacia en Estados Unidos. Estaba revisando la sección de libros y vi un libro que se llama I Am in Here, que escribió una niña con autismo severo no verbal, ¿no? Y es un libro de poemas que escribió con su mamá. Ella se llama Elizabeth Banker y es una niña que actualmente tiene 23 años, pero que a la edad de 6 años le enseñaron a comunicarse a través de un teclado, ¿no? Esta niña había sido diagnosticada con autismo severo y con un CI bajísimo, y sus papás no creyeron o sea, no quisieron etiquetarla, no quisieron creer en lo que le decían en ese momento pues los médicos, y dejaron incluso sus carreras, ¿no? Los dos tenían carreras muy exitosas en la bolsa de valores, y empezaron a dedicarse a su hija a ofrecerle terapias, y a los 6 años logró comunicarse a través de este teclado. Y su terapeuta le dijo, es que esto me sorprendió muchísimo, pero su terapeuta le dijo, escribe una palabra con A, ¿no? Su mamá cuenta que ella pensó que Elizabeth iba a escribir Apple, ¿no? Como una palabra muy sencilla para su edad, y no, y en lugar de eso escribió agonía. Y entonces la terapeuta le dice, ¿tú sabes lo que es agonía? Y ella dijo, bastante, ¿no? Y al final, o sea, esto fue un parteaguas para mí, porque lo primero que leí de ese libro fue un poema que ella escribió a los 9 años, donde describe un poquito cómo se siente. Y aquí lo tengo, no sé si lo puedo mostrar antes del video, Pili. Sí, puedes compartir pantalla. Está en inglés, ¿no? Está en inglés. ¿Lo puedes leer en inglés y lo traduces o cómo haces? Lo voy traduciendo. ¿Se ve mi pantalla? Se ve perfecto. Y escogí, esta niña ha escrito muchos poemas. De hecho, ahorita, o sea, fue a la universidad y ahorita da conferencias sin ser no verbal, ¿eh? Es impresionante, pero la invitan a dar conferencias, y claro que ahora con la tecnología puede poner como esta voz de Google, ¿no?, a su conferencia y la da. Pero quise escoger particularmente este poema porque fue lo que a mí me cambió los ojos para empezar a entender, en primer lugar, a mi sobrina con autismo y en sí al autismo, ¿no? Y entonces este poema dice, ¿no? Lo voy traduciendo. ¿Quieres que lo lea en inglés? Lo voy traduciendo. Como prefieras, como sea mejor para ti. Okay. I sometimes fear that people cannot understand that I hear. Entonces dice, a veces temo que la gente no entiende que yo escucho. Y sé que ellos no creen que voy hasta cada extremo para tratar de expresar mi necesidad de hablar. Si tan solo ellos pudieran caminar en mis zapatos, ellos compartirían mis noticias. Estoy aquí, ¿no? Estoy dentro de mi cuerpo, estoy aquí. Y estoy tratando de hablar todos los días de alguna forma. Y claro que, o sea, me acuerdo que en la farmacia lo leí y fue como un parteaguas para mí de decir, o sea, Mariana escucha, ¿no? Mariana está dentro, Mariana es mi sobrina, pero
Mariana está dentro de su cuerpo y hay que encontrar la forma de llegar a ella, ¿no? Y así es como yo en Estados Unidos, que a mí me tocó en Estados Unidos aprender más del autismo y sobre todo aprender de terapias alternativas, no de lo que yo sabía del autismo, ¿no? Que era justo lo que decía Cata, que no son personas que no quieren hablar con la gente, que no son personas que no les interesa conectar para nada, ¿no? Algo está pasando interiormente, ¿no? Neurológicamente, que no les permite a lo mejor expresarse de la forma en que estamos acostumbrados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, y la verdad es que yo en Estados Unidos empecé a conocer un poquito más de otras terapias que eran muy respetuosas, que lo que buscaban era conectar con la persona, meternos en su mundo, por así decirlo, entender cómo están interpretando el mundo para presentarles de a poco el nuestro. Y bueno, y de aquí viene este video. El video que les quiero mostrar es de otra niña con autismo severo. Perdón que a lo mejor estoy muy sesgada a autismo severo porque es con el que yo vivo, ¿no? Autismo severo no verbal. Esta es otra mujer ahora de 26 años que se llama Carly Fleischman. Ella es canadiense y también tiene la misma historia. Fue diagnosticada con autismo severo entre 2 o 3 años, es no verbal, también le hicieron exámenes de inteligencia y salía bajísima, y sus papás tampoco creyeron en el diagnóstico, tampoco quisieron pues etiquetar a su hija y empezaron a trabajar con ella, con tratamientos biomédicos, terapias, sobre todo para entender. Y también se logró comunicar a través de un teclado y también ha escrito libros y ahora, bueno, hasta el año pasado tenía hasta su propio talk show, ¿no? Que igual no es verbal, pero a través de la tecnología ha logrado comunicarse. Y este video lo hizo ella para entender un poquito lo que es vivir dentro de un cuerpo con autismo, ¿no? Muy bien. Está en inglés, pero se entiende la idea, ¿no, Jimena? Se entiende. I can't wait for a coffee. Oh, hello, barista. What do you girls want? Skim soy latte? Darren, soy can't be skim. Hot chocolate, orange juice. No, Dad, I want a coffee. Hot chocolate? Great. So, I was thinking of going to Sarah's later. Could you give me a ride? Yeah, sure. Are you cool with taking your sister? Yeah. Wait, what? I have my own plan. Carly. Okay, I'll see you tonight, okay? How can I help? Lo que quiere mostrar en este video Carly es que justo al no tener una voz,
hay muchas veces que se toman decisiones por ella sin siquiera, como, no voy a decir voltearla a ver porque su papá está muy enfocado en ella, pero esto de, ¿qué quieres? ¿Chocolate? O creo que le ofrece jugo de naranja y ella interiormente dice, no, quiero café, pero no tiene cómo comunicarlo, ¿no? Y luego el papá le pide el chocolate y luego la hermana, que es su hermana gemela, se ve que llegan sus amigas y el papá le pregunta que va a salir con sus amigas y entonces que si se puede llevar a Carly. Y Carly dice, papá, yo tengo mis planes, o sea, ¿por qué estás haciendo planes por mí? ¿No? Y también lo que quiere mostrar es todo lo que perciben, ¿no? Todas las imágenes al mismo tiempo, todos los sonidos de la cafetera, de la hermana sorbiendo el café, todos los olores, porque eso también se ha visto, que tienen este cuerpo que absorbe todo, ¿no? No procesan la información, la entrada, igual que, no sé si llamarlo neurotípico, pero ellos procesan la información sensorial de una forma diferente. Y entonces toda esta carga de información, al final, pues sí los estresa, ¿no? Y eso es lo que quiere mostrar Carly. Y Carly, además, tiene un autismo severo y su cuerpo no responde muy bien. Ella tiene muchos dolores, por ejemplo. Y entonces también quiere mostrar esto, ¿no? Que muchas veces su cuerpo no responde como quiere o muchas veces se pega en la cabeza porque tiene dolor y es la forma de disminuir un poco ese dolor, entre otras cosas, ¿no? Bueno, yo conociendo a estas dos mujeres ahora de 20 y tantos años, empecé a abrirme a esta nueva dimensión del autismo que era muy diferente a lo que yo había aprendido también en la escuela, ¿no? De niños que tienen una desconexión emocional y que no les interesa integrarse a tu mundo. Muchas gracias, Jimena. Bueno, es interesante porque ahora lo que ustedes nos han ayudado a hacer es, antes de entrar en el tema, que sería lo lógico que uno podría decir, bueno, pero defíneme qué es y todo esto, ¿no? En realidad lo que hemos querido hacer es entrar en la mirada de la otra persona, ¿no? De la persona que vive en esta condición, ¿no? Que es el autismo y qué es lo que esto significa y cómo ve el mundo, cómo le vemos nosotros, ¿no? Y en ese sentido a lo mejor nos ayuda a comprender un poco más. Y entonces en ese sentido ahora sí quisiera entrar un poco más en comprender, Catalina, ¿qué es? A ver, ¿es un trastorno? ¿Se puede hablar de espectro autista? ¿De qué se habla? ¿Se habla de condición? ¿No? ¿Por qué no es una enfermedad? ¿No? Y lo otro que te querría preguntar es si es que el ser autista, digamos, es un rasgo permanente, invariable, o puede cambiar. ¿Puede una persona de pronto salir, liberarse de la imposibilidad de comunicar y adquirir otras habilidades? ¿Cómo es? Tu micrófono, Catalina. No tomaría una definición propiamente dicha. Yo partiría por la comprensión de que el autismo es una forma de ser, de ver, de sentir y de estar en el mundo. Que obviamente hay muchas situaciones que tienen como esta situación que planteaba antes en el video de Carly, la situación de comunicación, que es la primera, para mí es la cosa más fundamental que se tiene que hacer desde temprana infancia, hacer la parte de la comunicación. Por eso es que yo digo, sí, todos los profesionales tienen que entrar en este proceso, pero hay que ver las necesidades de la persona. Lo primero es que pueda comunicarse con su madre, con su padre, con su familia, para poder generar sistemas de comunicación. Vamos a tener también otros elementos que están latentes, que es lo que yo llamaba como senso-percepción. No voy a hablar, y para quienes estén preparados en el tema, yo no hablo de integración sensorial, eso es otra cosa, eso es un punto de vista de lo sensorial desde un punto de vista neurológico. Lo senso-perceptivo es mucho más amplio. Yo voy a trabajar, voy a ver cómo es lo que siento, percibo el mundo. Y ahí también vamos a tener cambios de todo tipo. Mira, yo justamente en la investigación que estoy terminando ahora, que es sobre senso-percepción en autismo, me daba cuenta que el golpe que se dan, por ejemplo, es por una incapacidad de sentir su cuerpo.
lo interoceptivo, ¿no? Y ahí tenemos un montón de ejemplos. Por ejemplo, en el mismo caso de Kyle Feynman, si vos ves todo la historia de ella se golpeaba, se hacía muchas cosas y todo el mundo le decía que era por una discapacidad intelectual. En cambio, es porque no sienten su cuerpo. Yo fue un denominador común que he encontrado en autismo no verbal, es que no sienten su cuerpo. Inclusive yo trabajando con la misma vibración de su propio cuerpo, no la sienten. Vos dices, hacíamos una prueba, por ejemplo, respiratoria, que se sientan los latidos del corazón. Fue prácticamente imposible. Entonces, ¿vos cómo puedes comprender? Es una forma de que hemos dejado de sentir, inclusive de percibir el propio cuerpo. Entonces, tenemos un montón de huellas de distinto tipo, por lo tanto, yo el autismo lo considero una forma distinta de ser y estar en el mundo. Y ahí un poco lo que te decía antes, desde el mundo andino, por ejemplo, cómo se va a concebir el autismo, es como un desequilibrio cosmogónico. ¿Qué quiere decir un desequilibrio cosmogónico? Donde las cosas empezaron a no estar en una armonía de todos los elementos, que nos ha llevado a una situación de una imposibilidad comprensiva, imposibilidad comunicativa. Por lo tanto, tampoco es considerada una enfermedad ni una alteración, sino una forma distinta. Ahora, cuando me parece que es necesario, cuando nosotros decimos autismo severo, hay que comprender que no es lo mismo que decir discapacidad intelectual severa. Es decir, que el autismo severo, considerado el de Kanner, era aquel de muchas dificultades, pero eso no quiere decir que con un acompañamiento especializado y profundo de acuerdo a las necesidades de la persona y a la comprensión de lo que viven, yo puedo ir cambiando, modificando en toda la vida. Pero obviamente al ser una forma de ser, no es que el autismo lo vas a perder en los años. Serás autista toda la vida, pero es una característica, es una forma, ¿sí? Entonces, no cambia, pero sí puede cambiar totalmente la forma de estar en el mundo de acuerdo a estos procesos de acompañamiento que además yo digo, si alguna vez se tiene que, lamentablemente está definido como una discapacidad porque solamente a través de eso los padres pueden acceder a ayudas, pero yo quisiera decir, si vamos a mantener la idea de que el autismo es una discapacidad, digamos que es una discapacidad bilateral, porque la persona autista no logra entenderme, ni yo logro entenderlo. Entonces, no podemos quedarnos centralizados en la persona, sino en la integralidad. Y esto lo vas a ver en el mundo andino. Me acuerdo la primera vez que yo fui a una reunión de un chico adulto autista, tenía 30 personas y yo iba a visitarlo a él. Pero claro, estaba la profesora, el médico, el cura, estaba el presidente del cabildo, estaba la familia ampliada, porque él no era hijo de una familia, era hijo de una comunidad, ¿no? Entonces, yo lo considero desde ahí, Pilar. Dices que la cultura andina lo tiene bastante integrado, eso quiere decir que es bastante la existencia de personas autistas. ¿Hay registros históricos de personas autistas en la historia de la cultura andina o...? No, ¿sabes qué? He encontrado prácticamente muy poquitos. Muy poquitos. No puedo mostrar una foto, por ejemplo, hay una niña que es indígena, autista, y no ve, ¿no? Es albina. Y ella es llamada la hija del Chimborazo. Del Chimborazo. El Chimborazo es uno de los volcanes más altos y la concepción de la hija del Chimborazo, además de que es un regalo del cielo para ellos, la importancia que tiene esta persona que viene a decir algo de la profundidad de la vida. Así es como la consideran. Pero casos, Pilar, he encontrado muy pocos. En población yasuní encontré una persona que me decían que posiblemente era autista, pero era una persona que ha vivido siempre en la selva, no te podría decir. Pero sí sé que me comuniqué solamente a través de la mirada y con ella aprendí la ternura. Encontré 2 casos en población quichua. Entonces, realmente de los casos que yo he detectado en autismo son mínimos en la cultura, en los pueblos y andinos. Bueno, de lo que yo he investigado. Luego te preguntaré más alguna cosa de variables culturales, pero seguimos un poco con la definición y con lo que implica la mirada de las profesiones. Y entonces Jimena, por ejemplo,
digamos, me interesaría saber, desde una mirada interdisciplinar, ¿no? Deberían bueno, todo el personal sociosanitario, también profesores, deberíamos estar más preparados y en el fondo, por ejemplo, en un centro de salud, ¿no? ¿Qué podría ocurrir cuando, por ejemplo, con qué tipo de cuadro médico puede llegar algún tipo de crisis o lo que sea una persona autista y con qué se enfrenta el personal sanitario? Es decir, qué es lo que debe aprender a contener y cómo trabajar interdisciplinariamente para realmente usar estas terapias respetuosas, ¿no? Y entendiendo lo que decía la Catalina, ¿no? Que es una discapacidad bilateral. Si es que queremos hablar de discapacidad de manera estratégica para que las familias puedan acceder a las ayudas, o sea, entendiendo que es por eso, ¿no? Se puede llegar a tolerar, entiendo, el uso de la palabra, porque si no las familias quedan totalmente fuera, porque parece que además es muy caro, ¿no? Tener en tu familia algún hijo o quien sea que sea autista. No sé si, Jimé, tú de esto quieres decir alguna cosa. Sí, yo creo que por supuesto que se necesita un trabajo interdisciplinar, porque el autismo es tan amplio y puede afectar, o sea, hay veces, yo he leído en varias publicaciones que dicen el autismo puede afectar a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, sí, aquí hay alguna forma en que se procesa diferente la entrada cognitiva, sensorial, y eso, pues, se tiene que, o sea, afecta la entrada y la salida, y entonces necesitamos diferentes personas para, pues, si no es tratar, por lo menos para entender y también para hacerlos que ellos se puedan adaptar mejor a ese ambiente, ¿no? Entonces sí creo que es necesario que no solamente, a mí estoy un poco sesgada con la visión de México, pero aquí se trata mucho antes con psiquiatras, ahora con neurólogos, y la verdad es que necesitan un tratamiento integral, ¿no? También hay muchísimas personas con autismo con comorbilidades, ¿no? Más del 50% tiene problemas tienen trastornos del sueño, por ejemplo, ¿no? Tienen insomnio, no logran descansar, y esto también repercute en toda la familia, ¿no? Las mamás y los papás de estos niños están cansadísimos de que no pueden, estos niños por alguna razón, ¿no? Por a lo mejor esta alteración sensorial, no pueden conciliar el sueño bien, y no pueden descansar, y consecuentemente su familia tampoco puede descansar. El 40% presenta ansiedad, el 30% presenta depresión, muchos presentan problemas gastrointestinales, ¿no? Entonces, por eso también se habla de ciertas dietas. El tercio presenta epilepsia, ¿no? Además de este diagnóstico de autismo. Muchos presentan un sistema inmune deficiente y entonces eso los hace mucho más vulnerables a presentar infecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, creo que, o sea, como además del autismo, de que hay que entenderlos y a lo mejor a ellos darles herramientas para que puedan adaptarse mejor a esta sociedad, creo que también hay que tratar estas comorbilidades, y para eso, pues no solamente es necesario los médicos, ¿no? Es necesario a lo mejor recurrir a otro tipo de terapias. Y aquí yo también quisiera mencionar que eso también a mí me cambió mucho la perspectiva, ¿no? De abrir un poco la mirada como personal de salud a creerle a los papás, ¿no? Yo no quiero decir que no fui formada con esta sensibilidad de ver a los papás, pero pasa muchísimo que te dicen, ay, no le crees a los papás, son exagerados, ¿no? Pero esto a mí me enseñó a justo estar del otro lado y decirle, a ver, doctor, está pasando esto, ¿no? O no me sirve el medicamento que me está dando, no duerme. O sea, estar del otro lado, estar del lado de los papás ante un sistema de salud que no te responde, ¿no? Que cree que con pastillas o con un tratamiento tradicional, lo que dice la teoría va a hacer que tu hijo esté mejor, me ha hecho abrir los ojos a decir, a ver, créele a los papás porque son los que más conocen a esta persona con autismo, a este niño o adulto, créeles, ¿no? Y también lo que me ha hecho, lo que me ha ayudado también personalmente es a no demeritar otro tipo de terapias.
justo, perdón, que hay una mosca, otras dimensiones, ¿no? Hablaba también, yo participo en varios grupos de papás con autismo y muchos buscan otras alternativas y también se demerita, por lo menos en México, mucho de las terapias alternativas que existen para ayudar a estos niños, ¿no? Y escuchaba en estos días a un psiquiatra, a un neurólogo que decía, que lo entrevistaban y le decían como, ¿y usted qué opina? Que hay papás que, pues, que no siguen el tratamiento tradicional. O sea, él decía, y la verdad es que se me hizo súper sabio, porque decía, pero si fuera tu hijo, ¿tú no buscarías algo alternativo para ayudar a tu hijo? O sea, si ves que tu hijo no duerme, o si ves que tu hijo tiene depresión, que no se puede comunicar, ¿tú no buscarías terapias alternativas, aunque no sean reconocidas por la OMS o aunque no sean reconocidas por la Academia Nacional de Neurología? Tú no lo buscarías. Entonces, eso creo que a mí me ha ayudado también a abrirme como personal de salud a no demeritar el trabajo de otras personas que están buscando otra solución para ayudar a un ser humano y también a creerle a los papás, ¿no? Y también esto es un mensaje para los papás. O sea, si ustedes ven que algo no funciona, que ustedes ven que algo en el desarrollo no es como lo normal, no sé, o sea, y aunque el pediatra les diga es normal, no le crean, ¿no? Nadie conoce más a sus hijos que ustedes, o sea, empodérense también, ¿no? Eso es también creo que lo que he aprendido y un mensaje que quisiera dar tanto al personal de salud como a los papás. Qué importante esto, Jimé. En realidad esto va para todas las personas con las que hay que encontrar, el personal de salud. La persona es experta en su cuerpo, en su contexto, y son socios del personal sanitario, no son el objeto de la intervención. El tratamiento funciona cuando hay un acuerdo, cuando hay un diálogo y cuando para la persona tiene sentido. Y la familia es experta, ¿no? Es la que convive todo el día con este hijo, esta hija. Esto es súper importante y querría vincular esto que estás diciendo, Catalina, con el tema de los diagnósticos y los errores en los diagnósticos, con los métodos. A ver, por una parte, entendemos que es muy importante, y tú como científica lo sabes, o sea, hay que avanzar con evidencias científicas. Pero por otro lado, la ciencia también puede estar ideologizada por la cultura porque creemos que hay una única manera de hacer las cosas y nos enamoramos de esa manera y no vemos otra. Por ejemplo, un test que determina que una persona es o no es autista, la pregunta es, ¿quién hace estos tests? ¿Cuáles son los criterios para determinar que una persona es o no es autista? Y segundo, ¿puede existir un test universal que mide el autismo en personas de todo el mundo cuando como cultura somos totalmente diferentes? Sí, buen tema. Yo solamente quisiera decir dos cosas respecto a lo que decía Jime. Esto de no dormir, yo cuando encontré esta situación, no sé si alguna vez han escuchado, pero dentro del proceso sensoperceptivo está lo que se denomina error de Clark. El error de Clark es aquel que el niño, o la persona, ¿no? El niño, porque hablamos de niños autistas, en cambio hay un montón de adultos. La persona autista, más allá que está apagado el radio, los equipos, ellos se siguen retroalimentando y no logran dormir. Entonces nosotros creamos como sistemas de búnker que duerman en una parte de madera que les impida la contaminación por el Wi-Fi y las ondas electromagnéticas. Cuando nosotros trabajamos en eso, que se llama error de Clark, porque Clark decía es imposible que una persona escuche eso o sienta, en cambio nosotros en la última investigación vimos que todos lo sienten, entonces obviamente van a tener problemas de sueño. Y la otra cosa, en cuanto a la medicación, yo les invitaría a que vean, hay una película que se llama 55 Pasos, está en YouTube, que vean lo de la medicación. Yo he encontrado, lamentablemente, en Europa, que donde muchas veces se usa más medicación, que en la adultez la persona autista está destruida por la medicación, por los efectos colaterales. Gracias a Dios, nosotros en América Latina no tenemos plata para todos esos medicamentos, entonces estamos más preservados de que lleguen más intactos a la vida adulta y no tan dañados por la medicación. No quiere decir que yo me oponga totalmente a la medicación. Cuando sea necesario habrá que hacer algo, pero la medicación no es la solución. En cuanto a los diagnósticos, mira, hay instrumentos estándar que son muy buenos realmente, el A2 y el ADIR, que son los de estándar a nivel mundial, son buenos, pero hay que tomar dos elementos acá. Que en realidad lo que hace el A2 y el ADIR
te da una situación integral, aunque no completa, porque no es así, te da una visión integral de lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasó cuando yo empecé a aplicar acá en comunidades indígenas? Por ejemplo, en una comunidad indígena, a los 5 años el niño no miraba a los ojos, por la cultura. Entonces me di cuenta, me salían personas autistas cuando era culturalmente otra cosa totalmente diferente. Por eso hace 10 años empecé a hacer los instrumentos de identificación especializada. No hablo de diagnóstico porque no considero enfermedad, de identificación especializada de autismo, tomando en cuenta la cultura. Entonces tuve que pasar por muchísimas comunidades indígenas, mestizos de distintas regiones del país. Me acuerdo la primera vez que fui, cuando fui a Galápagos a probar este nuevo instrumento, me di cuenta que yo no había incluido, yo tenía animalitos como tigre, como león, y eso no era común, y me faltaban todos los animales del mar. Entonces, ¿qué quiero decir? Que un instrumento no se tiene que hacer en cada lugar, porque la cultura es totalmente distinta. Me ha llevado 10 años a esto, Pilar, llegar a este punto, porque he tenido que hacer muchísimo trabajo a nivel, pero ahora ya estoy en la parte de la validación. Pero para decirte, no pueden ser universales, pero también hay que comprender que un instrumento no es para poner un rótulo, es para decirme cómo está la persona, la foto, y que yo pueda hacer después un proceso de seguimiento y ver cómo va cambiando esta situación, seguimiento y monitoreo. Entonces eso es lo que me ayuda. Entonces yo no aplico estos instrumentos y puedo, muchos más, por ejemplo, el del ascenso percepción. Nosotros trabajamos con el Pupilab, con seguidor de pupilas, que es impresionante porque ahí asocio emociones. Y yo he encontrado emociones muchas de tristeza, de soledad, y entonces yo digo, wow, sin este seguidor de pupilas no hubiera comprendido que lo que está viviendo la persona. Entonces, me parece que estos instrumentos son mucho más amplios, de acuerdo a la perspectiva que uno tiene, pero que hay que tomar en cuenta las especificidades culturales. Bueno, súper interesante. O sea, de cada cosa preguntaríamos más, pero bueno, el tiempo se nos está yendo súper rápido. Y entonces yo, sobre todo, quisiera una última pregunta así para Jimena solo y luego un par de preguntas para las dos. Jimena, las barreras con las que se encuentran las familias, porque por una parte, claro, dan ganas de decir, claro, si al final es una identificación especializada y no diagnóstico, que eso ya cambia la mirada, ¿no? Claro, incluso lo que dijiste, Catalina, me hace pensar, las escuelas de arquitectura podrían desarrollar una línea de arquitectura inclusiva de diseñar casas para personas adultas, ¿no? autistas, de manera que queden bloqueados, digamos, no sé si decirlo energéticamente, ¿no? Que no tengan ningún tipo de influencia exterior a nivel de ruido y de esto, ¿no? Que podría ser a lo mejor que las personas podrían tener una casa segura donde hicieran vida normal. Y que hubiera un arquitecto que se especializara. Esto podemos darlo como idea, a ver si alguien a lo mejor lo... y entonces, claro, eso quiere decir que entonces no es automáticamente una mala noticia en sí misma. El problema es que la sociedad está montada de tal manera que es una mala noticia porque es muy difícil la integración de las personas, de las familias, la familia que quiere hacer vacaciones, por ejemplo, con sus niños autistas, ¿a qué playa va? Para no molestar a los otros que quieren descansar del lado, por ejemplo, ¿no? ¿A qué hotel va? ¿Con qué barreras se encuentran, Jimena, las familias, las ciudades? ¿Cómo tendríamos que preparar barrios, vecindades, escuelas, casas? ¿Qué habría que hacer? O sea, hay justo por esto que perciben tanto, ¿no? Sería extraordinario tratar de bajar los estímulos sensoriales del lugar a donde fuera, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, en la escuela para los niños sobre todo con autismo severo, que tienen más, a lo mejor, alteración en esta integración sensorial, pues sí sería un poco a lo mejor bajar el ruido. Aquí en México, por ejemplo, consiguió una asociación de autismo que en una compañía de cine fuera el Día del Autismo. Y entonces los niños podían ir al cine y había salas específicamente para ellos y el volumen de la película era más bajo y tenía menos luces, ¿no? Y entonces eso no disparaba crisis, por ejemplo.
Y obviamente la gente sabía que era para niños con autismo. Entonces, si el niño gritaba o se paraba o empezaba a hacer alguna estereotipia, pues al final sabían que era una sala para niños con autismo y no pasa nada, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor tendríamos que modificar algunos estímulos sensoriales para que estos niños pudieran adaptarse mejor. Pero también creo, pensando un poquito en los de Asperger, yo pensaba justo, a lo mejor hay niños que necesitan una sombra para manejar un poquito lo cognitivo, ¿no? Pero quizá, justo como les cuesta a lo mejor interpretar esto social o manejar lo social, también necesitaríamos, no sé si llamarlo sombra, pero un amigo que les ayude también a interpretar o ayudarlos a adaptarse socialmente, porque los niños, las personas, los adultos con autismo quieren ser parte de una sociedad, ¿no? Entonces es también necesario, pensando en las escuelas o en las universidades, todas estas personas que han incluso ido a la universidad con autismo severo, agradecen muchísimo el recibimiento que tienen por ciertos pares, ¿no? De acompañarlos, de no dejarlos solos, de invitarlos a reuniones y a lo mejor adaptarse sensorialmente a sus reuniones. Y también algo que sufren muchísimo las familias con personas con autismo es que se empiezan a aislar justo porque, pues, a lo mejor les incomoda que la persona con autismo esté gritando o que se esté pegando o que no puede comer ciertas cosas. Y entonces yo también diría que todos desde nuestra trinchera podemos empezar a hacer cosas, ¿no? Quizá, o sea, qué padre lo que hizo esta compañía de cine en México, ¿no? Que tiene días para personas con autismo, pero también, o sea, si tú tienes a un amigo que tiene un hijo con autismo, pues invítalo a tu casa, adáptalo, o sea, no dejes que esa familia se aísle por el autismo. Eso es lo que diría yo. O si hay alguien con autismo en tu colegio, trata de acercarte a él, trata de amarlo en el sentido de que a lo mejor tú sabes que a ellos les cuesta comunicarse o les cuesta la interacción social, pues o sea, sé empático y trata de acercarte a él y trata de tener una conversación con esa persona con Asperger, porque lo que sí quieren es tener amigos, ¿no? A lo mejor no saben cómo hacerlo, pero, o sea, desde donde estás, ahorita tú individualmente sí puedes ayudar a que una persona, que una familia con autismo se sienta más acogida. Por ejemplo, si tienen empresas, pues también pensar en puestos en los que una persona con autismo se puede desempeñar, ¿no? Y también entender que a lo mejor lo social no se le da tan bien y a lo mejor hará comentarios que puedan caer, no sé, pesados porque son muy directos, ¿no? Pero también entender que así es como se comunica y que no tienen ninguna intención de hacerte daño. ¿Qué otras barreras encontramos? Justo escuchando ya es lo último que voy a decir porque sé que se nos está acabando el tiempo, pero justo escuchando a Elizabeth Banker, que es una de las mujeres con autismo que fue a la universidad, ella en una de sus conferencias decía que cree que todas las personas tienen el derecho a la comunicación, ¿no? Y que las personas ciegas pues tienen el braille, las personas sordas pueden comunicarse a través de lenguaje de señas y justo las personas con autismo no verbal les han ignorado esta necesidad de comunicación. Entonces ella decía, ¿por qué no en las escuelas públicas también, así como a todos los niños con alguna otra dificultad para comunicarse, les pueden enseñar a comunicarse de otra forma, también que exista este medio para las personas no verbales con autismo? Eso. Muchas gracias, Jimena. Bueno, es un desafío también a nivel de políticas públicas, ¿no? De cómo pensar, y normalmente estas cosas se hacen solamente cuando hay un grupo que tiene algún tipo de influencia y poder como para poder incidir, o es tal la cantidad de casos que ya no se habla de situaciones ocasionales o raras, sino que estamos hablando de una tendencia. Y en ese sentido la pregunta es, hay un aumento, Catalina, ¿no? ¿Hay más casos ahora? Estamos hablando, porque parece ser que
sí hay una mayor sensibilización a la opinión pública, al menos el tema se habla más, abril es el mes del autismo, ¿no? Pero da la sensación de que hubiera más casos, ¿no? Se estudia más en las universidades, másters, entonces podría ser que a lo mejor hay más conciencia, no voy a hablar de diagnóstico, sino hay más identificación especializada, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Entonces, esta sería una pregunta. ¿El número de casos implicaría que podría llegar a pensarse que se hacen este tipo de cambios a nivel estructural? Es una pregunta un poco para Catalina, pero ya un poco pregunta a las dos, también con la idea de ir cerrando este tema, que todo se abre, pero bueno, ¿qué influencia tiene el ambiente en el autismo, la alimentación? Y en ese sentido, si hay casos en los que, por ejemplo, uno podría encontrarse con territorios donde hay más personas, por ejemplo, porque en el fondo la pregunta sobre lo que decía la Jimena es, si aumentamos la calidad, disminuimos el ruido, por ejemplo, y mejoramos la calidad de vida para el bienestar de las personas autistas, en realidad ganamos todos, porque la verdad es que el hecho de que unos perciban las ondas de Internet no significa que a nosotros no nos haga daño. Lo que pasa es que a lo mejor ellos nos están avisando de algo que es tremendamente perturbador, y como a nosotros no nos incomoda, dejamos el router encendido, o sea, el router que antigua, el módem encendido, toda la noche. Pero claro, a lo mejor es una oportunidad para mejorar la calidad de vida, bienestar de todos. Entonces yo querría preguntar un poco esto, como un poco para cerrar, esto de la influencia del ambiente, si a lo mejor podría haber casos en los que hay más probabilidades de que haya niños autistas por algún motivo medioambiental o lo que sea, o familiar, por ejemplo, familias que a lo mejor pueden tener más problemas, a lo mejor podría ser que la persona como método de defensa se cierra, no sé, lo pregunto desde el no saber. ¿Puede tener que ver algo, lo externo, con lo que ocurre, o no tiene nada que ver? Mira, yo siempre hablo desde las relaciones, entonces para mí hay 5 relaciones, con uno mismo, con el otro, con el ambiente, con los objetos y con lo espiritual, porque también ahí es otro punto muy interesante que no tenemos el tiempo de hablar. Yo no te voy a hablar de las investigaciones porque hay mucha controversia al respecto de lo que dices, pero sí te voy a hablar de experiencias que he tenido con toda la migración que empezó a llegar en Ecuador de Venezuela. Empezaron a llegar de una ciudad que es petrolera. Ahí yo tuve que hacer varios diagnósticos, ahí sí digo diagnóstico porque eso es lo que nos solicitaban, y encontré que, por ejemplo, en una familia de 5, 4 niños eran autistas, lo cual yo no podía creer, pero una cosa fue esa, cuando empezaron a llegar de esa misma ciudad a la universidad pidiendo, porque no tenían los recursos económicos, que les ayudáramos con esto. Entonces, yo no puedo, no he realizado investigaciones y he leído muchas que hablan sobre la polución, sobre otros elementos, que es muy complicado decir esto y esto causó. Es muy complicado, pero sí creo que hay cambios en la naturaleza y que justamente, como vos decías, yo también creo lo mismo, de que ellos nos están anunciando un montón de situaciones. Por ejemplo, en la parte de la alimentación, ya te digo, por la parte interoceptiva también se les complica, pero también tenemos el problema de la macrobiota, o sea, todos elementos que vienen de una contaminación de alimentos, lo que produce mayor problemas intestinales. Hablamos del error de claro, una o sea, todos ahora la contaminación por las ondas electromagnéticas es impresionante, el wifi y todo lo que sea, o sea, sí también hay elementos que están y que nos están anunciando que hay cambios en la sociedad. Vos decías antes de diagnóstico, o de la identificación especializada, yo decía, ahora sí, nosotros tenemos más herramientas para poder conocer, pero yo sí creo que también esta contaminación. Ahora en Navidad vos dices, claro, ya no me contento con las luces del árbol, ahora adorno toda la cosa y lleno de luces, ya no es el sonidito de la campana, tiro fuegos artificiales que destruyen a los animales y a las personas, o sea, entonces yo creo que sí hay una relación al respecto, pero que no la puedo decir como investigadora, porque o sea, sí hay publicaciones, pero de la práctica te digo que yo considero que sí.
Jiménez, no sé si tú quieres comentar alguna cosa de esto. Estoy totalmente de acuerdo con Cata. No quiero redundar, pero sí, yo también creo que hay algo ambiental que está haciendo, que está provocando que sea alguna alteración genética o que se exprese en algo diferente, pero sí creo que el ambiente tiene que, no sé si tiene que ser responsable, pero por supuesto que está involucrado en este aumento de casos. Creo que terapias como un mejor manejo de la alimentación favorece a la salud de las personas con autismo, sí, y también ya está publicado, y todavía hay sobre todo muchos médicos que no le dan el valor preciso a la alimentación, ¿no? Aquí en México, otra vez quiero decir, ¿no? Entonces sí creo que una intervención alimentaria puede ayudarles a ellos y también a nosotros, ¿no? Sí hay demasiados conservadores en los alimentos, comemos muchísimo azúcar, se usan muchísimos pesticidas que son tóxicos para el organismo, no solamente para ellos, ¿no? Para todos, y que han pasado las certificaciones, por ejemplo, de la FDA, y luego se dan cuenta de que es cancerígeno, ¿no? O que provoca infertilidad, o que provoca incluso un desarrollo precoz en las mujeres, ¿no? Cada vez vemos que las mujeres menstruan a más corta edad. Y esto pues, no solamente puede ser explicado por un efecto, no sé, de la evolución, sino que sí hay algo ambiental que está afectando a nuestros organismos y que está afectando a las personas que tienen autismo. Entonces sí creo que una intervención ambiental serviría también para ellos, para tener una mejor calidad de vida, y también para cualquier ser humano, pues. Muchísimas gracias a las dos. Yo creo que lo que han dicho al último es interesante, sobre todo para entender que si ellos son nuestro termómetro social, las personas con autismo, si son eso, en el fondo, en el momento que estén ellos mejor, nos están regalando la oportunidad de mejorar todos como sociedad. Y en ese sentido no nos están molestando, no están interrumpiendo nuestra tranquilidad aparente, sino que nos están avisando. Si no es bueno para ellos, mucho menos para nosotros. Por lo tanto, en ese sentido, sí, hay que avanzar en la investigación, pero también tenemos que dialogar con el sentido común y mirar lo que está pasando. Entonces, bueno, sobre todo decir, ¿no?, que las personas que nos pudieran estar escuchando, que son de una línea quizás a lo mejor distinta de lo que hemos estado planteando, lo importante es esto, que nos abramos al diálogo, lo que decía en algún momento, ¿no?, Jimena, de no demeritar nada de lo que se esté haciendo, sobre todo porque el único indicador que vale es cuando la persona está mejor. Y en ese sentido, no podemos decir, no hay recetas, y cada ser humano es distinto. Hay algunas personas que nos han saludado desde Londres, es impresionante lo que transmite esta niña en el caso del video, un mundo estridente. Entonces yo no alcancé a mostrar todos los videos, yo cerraría con un solo video, Catalina, para despedirnos, que es un video de 1 minuto, si las personas que están todavía viéndonos nos permiten este minuto. ¿Qué video quieres que mostremos? El de Kevin, porque fue un regalo que Kevin hizo, él lo preparó para este momento, entonces me parece que eso dice todo. Te agradezco, Pilar, por este espacio. Aquí, no, con Kevin. Hola, mi nombre es Kevin Stalin Uñamerino, vivo en Quito, Ecuador. Tengo 19 años y hace tiempo me gradué del colegio. En estos momentos aprovecho el tiempo libre para conocer, aprender y reforzarme antes de los estudios superiores. Actualmente siento que me conozco cada vez más, y esto inició desde que tenía 15. A esa edad fui diagnosticado con síndrome de Asperger. Desde mi diagnóstico mi vida cambió. Empecé a abrirme más con las personas, especialmente con los más cercanos. He conocido buenas personas, y de hecho, Apada nos ha ayudado a mí y a mi madre a aprender sobre mi condición y a aceptarla. Aceptar mi condición me ha ayudado a entenderme, a básicamente creer en mí, saber quién soy. Un ejemplo es que a mí me gusta reír y hacer chistes, a pesar de que mis expresiones digan lo contrario. Aunque lo más complicado es entablar una conversación, recibir órdenes ambiguas y especialmente aceptar cambios. Me confundo las primeras veces o me frustro, algo que a veces es inevitable.
pero en realidad con buenas bases puedo hacer bien las cosas, pero eso sí, con algo de lentitud y perfeccionismo. Me gustan muchas cosas, pero no tengo alguna meta en específico. De hecho, actualmente refuerzo mis habilidades como dibujo, pintura, cocina, escritura, pastelería, teatro, edición y muchas más. Me gustan cosas como el inglés, arte, teatro, lucha libre y más cosas. No estoy acostumbrado a hablar mucho de mí. Para mí el autismo, más que una condición, es parte de mi vida y de lo que soy. El autismo no es un limitante, es una distinta manera de ver y vivir. Y personalmente, desde mi diagnóstico, siento que empecé a ser yo mismo. ¿Lo editó él, el video? Él hizo todo. Yo le pregunté solamente si quería decir quién es y entonces con él hemos estado haciendo este trabajo sensoperceptivo de autoconocimiento y ha sido un cambio totalmente en todo. Así que por eso yo no quiero poner una línea de un nuevo paradigma, yo lo que quiero es acompañar los procesos de estas personas y para eso he quemado todas mis pestañas y sí, y lo seguiré haciendo con gusto. Qué bonito. Y un saludo a Kevin, si ve el video, para agradecerle también, porque en realidad yo creo que si hay familias que están viendo este video, mamás, papás, que les pueden haber dado el diagnóstico, digamos, ¿no? Que cae como una piedra, ¿no? Muchas veces a las familias porque no saben qué va a pasar. En el fondo, si uno escucha a Kevin, te das cuenta que él lo ha integrado de tal manera que si logramos decir, bueno, es así, yo soy así, y esto implica que nos tenemos que relacionar de esta manera, estas son las reglas que a mí me funcionan y te pediría que nos comuniquemos así para que nos entendamos como debería ser con cualquier ser humano, quiero decir. En ese sentido es una maravilla, sobre todo pensando en las personas adultas que han tenido que vivir una vida entera con muchas menos oportunidades y que han llegado y han sufrido, han sido discriminadas estas personas y ahora intentan abrirse un espacio en el mundo del trabajo con muchísima incomprensión. Si logran liberarse a lo mejor del temor de hablar de esto y lo integran, así como Kevin, a lo mejor puede ser una nueva manera de entenderlo, de vivirlo, también para que nosotros como sociedad integremos esto para poder caminar juntos, como caminamos con las personas que son diferentes, todos somos distintos. No sé, Jime, ¿querrías cerrar con alguna cosa? Que nada más, a ver, que seamos más empáticos, que estemos abiertos a conocer a estas personas con autismo, que no tengan miedo de acercarse, ¿no? Y que es, yo me acordaba preparando esta charla que tengo una de mis mejores amigas que conoce a Mariana, mi sobrina, desde que estaba en la panza, ¿no? Que ella ama a Mariana y se acerca a ella y no tiene miedo de acercarse a ella y Mariana la ama también, ¿no? Siempre la abraza y le da besos y tal. Y tengo otras amigas que también están como muy interesadas en Mariana, pero que les da miedo acercarse para no molestarla y tal. Entonces, como yo les diría a la sociedad, que no le tengan miedo a las personas con autismo. Actúan diferente, ¿no? Se comportan diferente, pero quieren ser integradas, quieren pertenecer a nuestro mundo, ¿no? No están en su mundo, quieren pertenecer a nuestro mundo. Entonces, como que los invitaría a acercarse a alguien dentro del espectro, a conocerlo y a tratar de integrarlo, ¿no? Todos podemos aportar un poquito para que ellos se sientan más parte de esta sociedad y al final, como decía Cata, ellos te guían y ellos te enseñan muchísimo más de lo que tú puedes enseñar. Bueno, muchísimas gracias y bueno, las miradas innovadoras muchas veces nacen, ¿no? De esta disciplina. Acá tenemos una fonoaudióloga, una enfermera y es bonito que aprendamos a mirar el mundo desde distintas ventanas. Así que yo les agradezco muchísimo su participación. Gracias a las personas que nos han seguido, gran testimonio de Kevin, nos dicen una persona también, y bueno, y vamos a cerrar la transmisión en Facebook. Ustedes se quedan un minutito y nos despedimos de las personas que nos han seguido. Muchísimas gracias y bueno, hasta un próximo programa de Mirada Prosocial sobre algún tema con gente interesante. Bueno, detenemos la transmisión. Hasta luego. Gracias.